Para empezar, vamos a revisar cómo se relaciona lo que es la filosofía en general, cuáles son sus diferentes áreas, sus diferentes pues espacios y cómo se relaciona o cómo lo podríamos relacionar estos con lo que viene siendo la filosofía de la educación, cómo influye lo que corresponde a la filosofía en general con la filosofía de la educación. Para esto, pues vamos a procurar, vamos a buscar primero qué áreas se pueden encontrar dentro del campo de la filosofía. Y podemos descubrir que dependiendo de los autores, dependiendo de la forma como se haya manejado esto, pues, se pueden manejar diferentes nociones, ¿no? Por ejemplo, la teoría general del conocimiento, algunos la consideran como la epistemología, otros consideran la epistemología más bien como lo que viene siendo la teoría general de la ciencia. Y algunos otros dicen que hay otra teoría superior, que es la nociología. Otros dicen que no, otros no aceptan la nociología como una teoría superior, ¿no? De esa manera, pues, podemos visualizar, podemos ver que va a haber diferencias, pero pues vamos a procurar, vamos a buscar cuáles serían las principales visiones, las principales formas de dividir lo que es la filosofía, ¿no? Por ejemplo, algunos autores hablan de axiología. ¿A qué le suena eso, axiología? Algo como de acción. Algo de acción, pues sí, sí suena así. De hacer. De hacer también, pero no. Curiosamente, la axiología es la teoría general de los valores. La teoría de los valores, y pues ahí, palabra dominguera, subsume algunas otras áreas, incluye algunas otras áreas. Por ejemplo, la ética sería parte de la axiología. ¿De qué se ocupa la ética? ¿Alguien me puede decir? Nomás no se me amontona. Adelante, compañera. De enseñarnos como las normas, las leyes que hay en nuestro país para que sacar buena manera enseñando los valores. Los valores. De hecho, sí va muy ligado. ¿Sí, compañera? En pocas palabras, lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal. Lo que corresponde a lo que es bondad y como parte de la bondad, lo que es justo y lo que no es, ¿no? O sea, determinar. Y, por ejemplo, hacen una distinción entre lo que es ética, por un lado, y por otro lado se maneja también la idea de lo que es la moral. La moral, pues la vamos a entender, nos va a corresponder más bien hacia la forma como se comporta, el esquema que maneja una sociedad determinada, cómo se debe comportar la gente. Sin embargo, pues si se fijan, la moral abarca un esquema delimitado por el espacio y por el tiempo. ¿Por qué decimos que por el espacio y por el tiempo? Depende de eso, o sea, incluso la moral puede cambiar. No es lo mismo, por ejemplo, la forma de comportarse, lo que estaba permitido en México en 1910 que en México en 1920, en 2021. Entonces, digamos que la moral indica lo que está permitido en una sociedad determinada. Lo que está marcado como válido, lo que está marcado como aceptable para determinada sociedad. Y la ética, pues en gran medida, va a estudiar a la moral. Va a estudiar a la moral en el sentido de determinar cuáles de esos acciones, cuáles de esas situaciones son permitidas
en un contexto más general. Ah, caray, ¿cómo está eso de que permitidas en un contexto más general? ¿Cuáles de esas acciones, qué de eso se acerca más hacia lo bueno, hacia lo justo? A lo mejor algunas de esas acciones, aunque son tradicionalmente permitidas, no corresponden a un esquema, a una idea de cómo debe ser la sociedad. Y también ligada a esta otra área, la filosofía política. ¿A qué nos suena eso? Filosofía política. Es la que estudia como todo lo que tiene que ver pues, con la política, la democracia. La democracia. Como las reglas y las normas. Las reglas y las normas que una sociedad tiene, por ejemplo. Ajá. Aquí vamos a visualizar, y también como parte de esto está pues otra área un poquito más especializada que vamos a considerar la filosofía del derecho. Pero en general podemos visualizar que la filosofía política como tal, lo que nos indica es el análisis de cómo nos podemos organizar y cómo nos podemos organizar de manera que nuestra sociedad sea más justa, sea más equitativa. Algunos dicen que no tiene por qué ser igualitaria, otros se pelean como que sí, pero en gran medida en la idea de la filosofía política va en el sentido de cómo nos debemos organizar y por qué nos debemos organizar de esa manera. ¿Qué razones tenemos, por ejemplo, para preferir un modelo de organización autocrático? ¿Qué queremos decir con autocrático? Y no significa que se tiene que organizar en relación a los carros, ¿eh? ¿Qué es lo autocrático, por ejemplo? Más bien eso sería un modelo autónomo. Si se fijan, autónomo implica que nosotros mismos generamos, creamos nuestras propias reglas para controlarnos. Autocrático significa que hay una persona que gobierna y que no tiene ningún límite, que no hay nada que limite, que no hay nada que impida la toma de decisiones de esta persona. Ahora sí que podemos decir que en este caso la persona, un autócrata gobierna por sus propios pantalones. No le importa lo que digan las demás personas, no hay controles, no hay, pues, ¿cómo le podremos decir? No hay elementos que pongan un límite a sus decisiones. En cambio, cuando hablamos de un gobierno democrático, pues está muy presente en nosotros la idea de Montesquieu. ¿Quién me puede decir qué dijo Montesquieu? Montesquieu en el gobierno de las naciones plantea que para que un gobierno sea justo, tiene que estar dividido en diferentes sectores. Y estos sectores deben servir de contrapesos uno con otro para que no pase lo de una autocracia, que no sea una sola persona la que pueda tomar decisiones, sino que se tenga que estar negociando y pues en ese negociar pueda estar, pues, ¿cómo le podremos decir? Pueda darse pues una paridad de poderes, ¿no? Que pueda tenerse una forma más nivelada, o sea, tú quieres X, yo quiero Y, pues vamos, pues ni tú ni yo, vamos a hacer Z. Y por eso, por ejemplo, en las repúblicas modernas se habla de que hay una división entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. A ver, ¿de qué se ocupa el poder legislativo?
Pues, adelante. El que hace las leyes, efectivamente. El poder legislativo hace las leyes. El poder ejecutivo, ¿para qué servirá o con qué se comerá? Pues el poder ejecutivo, adelante. Las que se ejecuten, que se cumplan las leyes. Y entonces, pues el poder ejecutivo lo podemos considerar aquí, pues en el caso de México, por ejemplo, la presidencia. La presidencia de México representa al poder ejecutivo. ¿Y el poder legislativo cuál será? Sí, el que hace las leyes, pero sí, pero ¿quiénes representan en México al poder legislativo? Sí es una autoridad, pero ¿cuál? ¿Qué hacen por la noche? Cenan, ¿no? ¿Y cómo se llama a los que cenan? Senadores. ¿Y quiénes más? Diputados y senadores. Tanto a nivel federal como a nivel estatal, ellos representan lo que viene siendo el poder legislativo. Y por último tenemos el poder judicial. Hasta cierto punto sí, pero más bien se encarga de juzgar cuando una situación corresponde a las leyes y cuando no corresponde. Entonces, ¿dónde se representará esto? ¿Quiénes son los encargados del Poder Judicial? Podrían ser los jueces, profe. Efectivamente, son los jueces. Los jueces, el grupo de jueces, las cortes que hay y que se encargan de tomar, de juzgar, de decidir quién tiene la razón en una controversia. Esto es importante porque, por ejemplo, en un sistema monárquico, todas esas características las tenía una sola persona, el rey. Aquí no, aquí están divididas. Y entonces, al estar divididas, se supone que pues no están todas mezcladas, no están todas, y pues puede haber situaciones donde se piense de manera distinta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, eso pues está muy relacionado con lo que es la filosofía política. ¿Por qué escoger un sistema? ¿Por qué no escoger otro? ¿Por qué organizarnos de determinada manera? Y estoy hablando ahorita a nivel macro, pero también se puede encontrar una micropolítica. Cómo se relacionan los diferentes grupos, los diferentes, incluso hasta en un mismo grupo de escuela, ¿no? O sea, cómo se organizan. ¿Cómo se decide si hay un jefe de grupo, no hay un jefe de grupo? ¿Cómo se establecen las relaciones entre ellos? Puede tener cierto contenido político. Y pues, si se fijan, aquí hay un elemento muy importante, un elemento de bastante relevancia que no podemos dejar de lado. La educación va a tener un papel muy relevante, porque al final de cuentas a nosotros lo que nos interesa es el campo de la educación. Va a tener un papel muy importante en la medida en la que influye en lo que viene siendo el proceso de organización social. En el papel podemos tener una república democrática, pero si en la escuela al niño, al joven, no se le deja tomar decisiones, en realidad estamos haciendo el juego del tío Lolo. ¿En qué consiste el juego del tío Lolo? Tío Lolo. No, el juego del tío Lolo es hacerse tontejo solo.
Y perdón por lo de solo. Entonces, si realmente no enseñamos a los niños a que tomen decisiones, a que su opinión vale, a que ellos pueden influir sobre su entorno, en realidad no estamos haciendo un trabajo democrático. Si lo enseñamos nada más a seguir la norma y que él no puede influir sobre la norma, estamos cometiendo un democraticidio. Bueno, eso es en cuanto a filosofía política. Ya me extendí un poquito más de la cuenta, pero de todas maneras no está de más. Otra de las áreas que corresponde a lo que viene siendo la filosofía es la estética. Y no se trata de ir a cortarse el pelo. ¿Qué entendemos por estética? Y también está dentro de la axiología. Fíjense, todo eso está dentro de la axiología, todos no nos salimos de ahí. Algo agradable a la vista. Algo agradable a la vista, va en ese sentido, efectivamente. En un sentido general, la estética trabaja con los valores de lo bello. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo agradable? ¿Qué es todo esto? En un sentido más restringido, algunos autores plantean que la estética va en el sentido del estudio del arte. ¿Qué es lo que hace al arte arte, no? ¿Por qué ciertas manifestaciones de la cultura humana se convierten en manifestaciones artísticas y por qué otras no? ¿Por qué determinados objetos que consideramos artísticos de repente pareciera ser que no son agradables, incluso son, pues, podemos decir, desagradables, chocantes? Vean algunos de los cuadros que se han generado últimamente, pero, por ejemplo, el dadaísmo. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de dadaísmo? Fue un movimiento artístico de principios del siglo XX. Allá por 1913, 1914 surge el dadaísmo. Y, por ejemplo, una de sus técnicas es lo que llama el ready-made, o el arte por definición. Un fulano se le ocurre, agarra una rueda de bicicleta, la pone sobre una base y dice, esto es arte. Otro agarra un orinal. ¿Qué es un orinal? Un baño, un mingitorio. Lo pone en medio de un museo y dice, esto es arte. ¿Consideran que eso es bello? No. Sin embargo, es chocante, ¿no? O sea, como... Es que el arte puede ser muy subjetivo, dependiendo del significado que le das fuera. Ajá. Y de las cosas por las que para ti es arte. Ajá. Basado en eso, no en la opinión de los demás, sino más bien lo que quieres transmitir. Lo que quieres transmitir. Y efectivamente, aquí estamos en una época de rompimientos. Estamos casi, o más bien ya en el inicio de la Primera Guerra Mundial. La gente que maneja estas concepciones, lo que visualiza es que el mundo está en crisis. Vienen de una época supuestamente muy feliz, se llamó en Europa la Belle Époque, la época bella, donde todo era muy bonito, pero la tensión entre los países y cada vez era mayor. Esto conlleva a que los artistas poco a poco vayan viendo todo eso y llega un momento que dicen, es que ya nada tiene sentido, vamos a hacer entonces un arte sin sentido. Vamos a decir que arte es lo que a mí se me ocurra. A mí, yo voy a decir que esto es arte porque para mí es arte, más o menos en el sentido que tú comentas. No hay, por ejemplo, una organización técnica fuerte. O sea, por ejemplo, en la pintura tradicionalmente, pues se tiene que tener ciertas técnicas, manejar ciertas herramientas y para que eso sea arte. Aquí dice, no, aquí vamos a abandonar el arte.
Para hacer arte vamos a abandonar el arte. Y, por ejemplo, crean también otra cosa que llaman la poesía automática. Ah, caray, poesía automática. ¿Cómo está eso? Agarran y recortan palabras de un periódico, las meten en una bolsa, un sobre, lo mueven y van sacando palabra por palabra y la van poniendo en ese orden, que lo que van saliendo. Esa es la poesía para ellos. Aquí, a lo que voy, es esto, que también el sentido del arte, el sentido del gusto, y, por ejemplo, aunque es un sociólogo, también tiene elementos interesantes. Pierre Bourdieu, o Jean-Pierre Bourdieu, porque se lo van a topar hasta en la sopa, plantea que el gusto, la forma, va a depender del contexto social donde fuiste creado, donde fuiste educado. Y así tus gustos, tu forma de interpretar lo que es agradable, a lo que no es agradable, pues va a depender en gran medida, en gran forma, de lo que viene siendo la formación que tú tuviste. Y de esa manera vas a poder apreciar ciertos productos artísticos, y lo voy a decir de esa manera, ciertos productos artísticos, o vas a rechazar ciertos productos artísticos dependiendo de la formación que tú tuviste. Por ejemplo, lo que es el arte figurativo, pues es mucho más fácil de entender. El arte que representa algo. Un cuadro donde tenemos la cabañita que está al final del bosque y vemos ahí a una persona labrando la tierra, es mucho más fácil que si nada más son formas geométricas y un conjunto de colores que contrastan en la forma geométrica como lo haría Mondarian, ¿no? O sea, pero luego ese tipo de arte requiere todo un proceso de capacitación, vamos a decirle así, para su correcta apreciación. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Luego, otra área que está muy ligada es la ontología. La ontología. Ontos, ontas, onto. ¿Qué es ontología? Era el estudio de por qué las cosas son, ¿no? ¿Por qué las cosas son? Efectivamente. La ontología es el estudio general del ser. Y aquí, en este caso, pues vamos a ubicar que existe la pregunta: ¿qué es la educación? Claro, como metafísica, ya habíamos hablado también de esto, ¿no? ¿Qué es la metafísica? Luego, algunos autores no la reconocen como una pregunta válida. Algunos, no me voy a meter por ese camino porque está muy, pues, ¿cómo les diré? Está bastante complejo. Pero algunos autores plantean que la metafísica trabaja con esencias, lo que son las cosas. Y por eso no se puede llegar a definir muchas cosas. O sea, la metafísica no tiene sentido. Ya lo veíamos con Moore. Moore reniega de las preguntas metafísicas, las preguntas en filosofía que dicen: ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es la vida? ¿Qué es Dios? Todas esas dicen los analíticos que son preguntas que no tienen respuesta, que en todo caso se pueden preguntar: ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se da la educación? No podemos llegar a saber a ciencia cierta porque nos va a llevar a un espacio problemático el qué es la educación. Podemos preguntar cómo se da la educación y ahí tendremos el espacio de las diferentes ciencias de la educación.
las ciencias que están ligadas a la educación. Por ejemplo, la psicología educativa, desde el punto de vista del aprendizaje, la sociología educativa sobre el impacto que tiene la educación como producto social y cómo la educación influye en la sociedad, ¿no? La antropología filosófica, y aquí vamos a esto, o sea, la idea, y este es un punto que es bastante relevante, la idea que hay del ser humano detrás de la educación. Ya lo veíamos ahorita en relación a la sociedad, en la filosofía política. En lo que corresponde a la... ¿En qué nos quedamos? ¿De qué estábamos hablando? La idea que hay del ser humano a través de la Educación. Ajá. En la antropología filosófica indica qué es lo humano. ¿Cómo podemos relacionar, cómo podemos manejar la concepción que se tiene de lo humano y a partir de ahí educamos? Y tengan en cuenta que un elemento importante aquí, un elemento de base, es el hecho de tener, de representar dentro de lo humano a lo que viene siendo, pues, ¿cómo le podremos decir? Representar dentro de lo humano a lo que se construye. En realidad, podemos visualizar, no precisamente en un sentido de contradicción, pero sí se ha manejado en este sentido, por lo menos de diferencia, ¿no? Entre lo humano o la base animal de lo humano y la base que se construye a partir de la inclusión del ser humano en una sociedad. Algo tan sencillo, no podríamos estarnos comunicando en este momento si no tuviéramos un lenguaje. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero también ese lenguaje no solamente tiene una función comunicativa, y esto es un punto que quiero que quede muy claro, ¿no? No solamente tiene una función comunicativa, no solamente nos sirve para comunicarnos, sino que también tiene una función representativa. ¿Qué queremos decir con una función representativa? Que a través de los conceptos que se pueden formar por medio del lenguaje, nosotros nos representamos la realidad. La vemos de determinada manera, dependiendo, sobre todo de esto, de los conceptos que nosotros vamos construyendo, que nosotros vamos generando y que nos permiten marcarnos lo que es la sociedad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario, alguna queja? Los tomatazos al final. Bueno, entonces la antropología filosófica, por un lado, busca determinar qué idea hay de lo humano en la educación. Y a su vez busca, ligado fuertemente a eso, la idea de la cultura que se transmite a través de los procesos educativos. La idea de cómo podemos entender la cultura de un grupo, de una población determinada. ¿Y qué valor le estamos dando a esa cultura? Y ahí, por ejemplo, podemos visualizar que hay modelos educativos fuertemente eurocéntricos. ¿Qué queremos decir con eurocéntricos? Euro, está como a 25 pesos, ¿no? Euro, entonces el euro está como a 25 pesos, es una moneda y por lo tanto tiene relación con un lugar específico. ¿Dónde queda ese lugar? Europa. No. En Europa, efectivamente. Entonces,
la idea del eurocentrismo es cuando pensamos nosotros que todos debemos ser semejantes a los países desarrollados que se ubican principalmente en Europa Occidental. Es más, los podemos hasta nombrar. Uno se llama Francia, otro Alemania y otro Inglaterra, que son los países que están más desarrollados, que tienen mejor economía, etcétera, etcétera. Entonces, la educación nos debe llevar a ser como ellos. Esos son modelos eurocéntricos, fuertemente centrados en una visión de la ciencia, en una visión de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay otros modelos educativos que dicen, no necesariamente tenemos que renunciar a lo que somos, porque al final de cuentas nuestra cultura es lo que somos, para poder tener una buena educación. Entonces, ahí nosotros nos tenemos que visualizar, tenemos que tomarnos en cuenta a partir de lo que viene siendo el entorno, una ecología cultural, vamos a entenderlo así, en el sentido de que tenemos que respetar lo que yo soy y lo que es el otro. Y al decir otro es un problema fuerte de la filosofía. ¿Cómo incluir al otro, al que no soy yo, dentro de mi visión del mundo? Dentro, y voy a decir una palabrota, dentro de mi Weltanschauung. ¿A poco no es una palabrota? Dentro de mi cosmovisión, o sea, yo soy Juan Camaney y yo soy lo mejor. ¿Por qué le voy a dar chance al otro, al que no es como yo? Y eso es un problema fuerte, eso es un problema filosófico fuerte. Y de ahí, pues tenemos toda una serie de corrientes que hablan de una educación intercultural o de una educación inclusiva. Depende de tradiciones también, depende de ciertos elementos teóricos que manejemos una u otra visión, la interculturalidad como tal, o lo que viene siendo el manejo de la educación inclusiva. Pero, en el fondo, las dos visiones plantean, las dos visiones manejan la posibilidad de que sea reconocido otro que no soy yo, otro que es diferente a mí, y que le dé valor y que lo reconozca como valioso. Bueno, le doy valor, lo tengo que reconocer como valioso, ¿no? O no, también podría darle un valor negativo, también. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna queja? Los tomatazos al final. ¿Vamos bien? Por otra parte, tenemos otra disciplina filosófica que la mencioné al principio, pero no la relacioné con la educación, la epistemología. La epistemología o la nociología, también ahí hay una discusión. Algunos dicen que lo importante es la nociología, otros dicen que lo importante es la epistemología y otros dicen que es lo mismo. A esos filósofos les encanta estar discutiendo por cualquier cosa, eso sí. Entonces, aquí la epistemología o la nociología, vamos a dejarle en el estudio, la teoría del conocimiento, pues por lo pronto nos plantea un elemento importante, ¿no? Aunque de repente se ligue hacia lo que viene siendo la psicología. ¿Qué papel juega el conocimiento en la educación? ¿Cómo se puede generar conocimiento? Bueno, no, ¿cómo se puede transmitir, no generar? Vamos primero con esto. ¿Cómo se puede transmitir conocimiento a través del proceso educativo? Pues según lo que nos han dicho en otras clases, tengo entendido que por medio de los sentidos es como se transmite el conocimiento. Por medio de los sentidos, pero ahí tenemos una postura, que es una postura que se llama empirista, sensualista, o sea, a través de los sentidos. Pero hay otros autores que dicen otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, el mismo Piaget, Jean Piaget, que es otro santo de la pedagogía, San Jean Piaget. Se lo van a encontrar hasta en la sopa.
Él plantea, por ejemplo, que el conocimiento, sobre todo en las matemáticas, se da a través de la construcción de ciertos esquemas mentales, que no necesariamente tienen que ser por los sentidos, aunque la actividad humana puede tener mucha importancia. Por ejemplo, él plantea que si no hay gateo, se va a batallar con lo que es la lectoescritura. ¿Por qué? Porque al gatear, y ojo con esto, eso lo manejan muchos teóricos actualmente, ¿no? Al gatear, el niño permite que se creen ciertas redes neuronales que van a facilitar posteriormente lo que es el trabajo de lectoescritura. Si al niño lo ponemos en el andador desde que empieza a tener intenciones de mover, el niño no va a poder generar, no va a poder crear esos elementos y por lo tanto, pues no va a poder, o no que no vaya a poder, sino que va posteriormente para lo que va a ser el proceso de lectoescritura. Porque no tiene esas estructuras mentales, no tiene esas estructuras neuronales que le permiten facilitar, que le permiten desarrollar de mejor manera. Ah, caray, ya estoy hablando de estructuras neuronales y estábamos hablando de filosofía. ¿A qué horas me fui tan lejos? Ojo con esto, no me fui lejos, seguimos en el campo de la filosofía. Y entonces, a partir de esto, pues nosotros vamos a visualizar que sí, a través de los sentidos, es una manera. Como les ponía un ejemplo alguna sesión pasada, si el niño siente el quemadón que se da con la puerta del horno, no lo vuelve a hacer, lo aprende. Y igual y puede llegar a conceptualizarlo, es decir, el horno está caliente y quema. Pero no es la única manera. También, por ejemplo, si se fijan, aquí estamos apelando a un trabajo más racional. Si no, pues no tendría sentido todo este chorote que me he estado aventando, ya voy para media hora hablando y lo que estamos manejando son precisamente una serie de ideas, una serie de conceptos que se supone que los vamos a procesar y los vamos a introyectar dentro de nuestros propios esquemas mentales. También hay otros autores que plantean que es una manera racional la forma como se puede llegar a generar conocimiento. Y pues, por ejemplo, desde Renato Descartes, con su famosa prueba de la existencia de algo. Y es más, ya metidos en gastos, pues vamos a ver la prueba de Renato Descartes. Renato Descartes se pone a pensar que todas las cosas, que puede dudar de las cosas porque los sentidos le pueden engañar. Ahorita puedo estar sintiendo yo frío y en realidad está haciendo mucho calor y siento frío porque traigo un resfriado de la fregada. Me dio COVID, ¿no? O sea. Luego, lo dije de cotorreo, no era en cierto, no sé. Luego, pues resulta que también, cuando yo estoy soñando algo, ¿es algo verdadero o algo falso? Pues falso, no son las cosas así, o sea, el sueño, de repente en el sueño puedo andar volando, puedo tener cosas, puedo ver cosas que no existen en la realidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y luego, aparte de todo, resulta que muchos sueños pareciera ser que son la realidad. ¿Qué tal si ahorita yo estoy bien a gusto en mi cama dormido y no les estoy echando este rollote aquí aburridor? Ah, qué gusto, no sé. Debería cobrar también cuando trabajo dormido. Qué mercantilista me vi. Pero bueno, aquí resulta que hay sueños que aparentemente no tienen diferencia con la realidad. Hay otros sí que se siente uno Superman o que anda viendo cosas, quién sabe de qué. Pero hay otros sueños que son muy parecidos a la realidad. Entonces, no hay un criterio definitivo entre lo que es sueño y lo que es verdad. O lo que es la realidad.
De repente un sueño pudiera ser tan vívido que yo piense que estoy soñando cuando en realidad estoy despierto, o al revés, que yo piense que estoy despierto que cuando estoy soñando. Y bueno, si es esto, pues yo puedo dudar de esos sueños, ¿no? Puedo decir que no son verdaderos, o puedo ponerlos en duda por lo menos. Luego las matemáticas. Las matemáticas, pues si hago matemáticas soñando, si empiezo a hacer cálculos soñando, a lo mejor puedo sacar que la raíz cuadrada de 100 es 10. Y sí es cierto, la raíz cuadrada de 100 es 10, ¿no? Pero ¿qué tal si saco que la raíz cuadrada de 1000 es 100? Yo estoy completamente convencido, entonces yo puedo hacer matemáticas soñando y no van a ser matemáticas verdaderas. Entonces también puedo poner en duda las matemáticas. ¿Y qué pasa con Dios? No, pues Dios también lo conocí a través del sueño, por lo tanto también lo puedo poner en duda. Eso dice Renato Descartes. Todo lo puedo poner en duda. Pero ¿qué es lo que no puedo poner en duda? La duda misma. Por lo menos, si ya no debe todo, por lo menos hay algo. Hay la duda. De ahí, él lo expresa de la siguiente manera. Él plantea que aunque se dude de todo, por lo menos va a haber algo que está dudando. Y de ahí saca la fórmula en latín que dice cogito ergo sum. En español eso significaría pienso, luego existo. Pienso y al pensar logro dudar. Y al dudar me doy cuenta que muchas de las cosas podrían no existir, pero al darme cuenta de eso, por lo menos tiene que haber algo. Y ese algo va a ser esa duda. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues ya muchas, ¿verdad? Entonces, a partir de ese pensamiento cartesiano, pues dice, es la razón. Los sentidos no me pueden dar conocimiento, es la razón la que me permite realmente llegar al conocimiento. Y luego se avienta todo lo que había dudado, busca formas de tener certeza sobre ellas. Y piensa, por ejemplo, Dios es un ser perfecto. ¿De dónde me sale a mí la idea de un ser perfecto si lo que yo estoy viendo aquí a mi alrededor, si el mundo que yo veo es imperfecto? Ah, pues la debo de haber visto en otro mundo. O sea, yo no puedo llegar a la idea de un ser perfecto partiendo de un mundo imperfecto. Por lo tanto, Dios es una idea innata y al ser una idea innata la debo de haber visto yo antes de nacer, como tal, ¿no? A mí me dieron esa idea antes de nacer y por lo tanto Dios tiene que existir porque no puedo entender la perfección si no existiera Dios. Esa es la prueba que hace Descartes de Dios, de la existencia de Dios. Bueno, pero ya nos fuimos muy lejos. Entonces, ¿qué me emociono? ¿Qué quieren? Me fui muy lejos. Vamos a regresar al campo educativo, entonces podemos ver que, pues, aquí hay que ver cómo se produce el conocimiento. Por un lado, cómo se transmite, y por otro lado, también hay un campo muy importante de estudio de cómo se puede generar conocimiento desde la educación, cómo se puede generar conocimiento de la educación. ¿Qué es lo que vamos a entender por conocimiento de la educación? ¿Cómo podemos proyectar, cómo podemos tener esas ideas, esas concepciones, cómo podemos hacer investigación de la educación? Bien sea investigación teórica, por un lado, o investigación fáctica. ¿Qué queremos decir por investigación fáctica? ¿Qué le suena a eso? De factores.
Cuando decimos que algo es de facto, ¿han oído esa expresión? De facto, facto es en latín hecho, la investigación de los hechos, de las cuestiones, pedagógicas, de las cuestiones educativas. También vamos a ver que hay una discusión muy fuerte, un relajo por cuestión de la diversidad de los autores entre lo que viene siendo pedagogía, teoría de la educación, ciencia de la educación y ciencias de la educación. Son 4 modelos de acercarse a la educación de manera distinta. Ustedes están en el campo de la pedagogía. Y si fuéramos tajantes, si utilizáramos de manera tajante lo que viene siendo la etimología del término, pues nos quedaríamos que la educación, el estudio de la educación, nada más es el estudio de cómo guiar a los niños. Pero la pedagogía como teoría educativa va más allá. La pedagogía, por ejemplo, les permite a ustedes analizar cómo se dan los procesos educativos a otros niveles, no solamente con los niños. Y, por ejemplo, pues esto ligado al campo laboral, que luego se convierte en un aspecto muy importante de la profesión, podemos visualizar que un pedagogo incluso puede trabajar en un departamento de recursos humanos de una empresa. Bien sea en el proceso de selección de personal, viendo las capacidades que tiene y si corresponde a lo que el puesto requiere, o también en puestos relacionados con el desarrollo personal a través de cursos, talleres y seminarios de capacitación para el mismo personal de la empresa. De hecho, pues, vamos a ver que el pedagogo, en este sentido, la construcción del saber pedagógico va más allá que la construcción del saber del magisterio. Hasta aquí, perdón, ¿una duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Como les digo, dejo un poco en el tintero eso último, porque eso lo vamos a revisar posteriormente. Lo de las diferencias entre los campos o las diferentes formas de acercarse hacia el estudio de la educación, desde la perspectiva de la pedagogía, la perspectiva de la teoría de la educación, la perspectiva de la ciencia de la educación y la perspectiva de las ciencias de la educación. Por lo pronto, el objetivo actual, perdón, es irnos acercando, irnos visualizando qué elementos de la filosofía se pueden relacionar con el campo educativo. Y creo que más o menos hemos tenido ahí un acercamiento parcial a esto, ¿no? Enseguida vamos a... Son las 9, creo que esta sesión dura hasta las 9:15, ¿verdad? Por lo pronto, les voy a hacer llegar por medio de ¿cómo se llama el WhatsApp? El grupo de WhatsApp. Una liga, déjenme nada más la armo ahorita, una liga a varios diccionarios de filosofía para que ustedes, y eso lo vamos a trabajar la próxima sesión, ustedes vayan acercándose y vayan visualizando cómo se definen formalmente las diferentes áreas. Yo ahorita pues se las platiqué así más o menos, pero cómo se definen formalmente, por ejemplo, lo que es epistemología, lo que es filosofía política, cosas de ese estilo, y pues vayan construyendo una relación entre lo que es educación como campo de estudio y lo que es estas áreas de la filosofía, para visualizar cómo puede interactuar lo que es la filosofía con el campo de la educación.
¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Bueno, si me permiten un segundito. A ver, acá está. No tardo más de 2 horas en hacer esto, ¿eh? ¿Dónde compraron sus caretas? Claro, es que no creo que sí, este tiene el sec. El sec, ¿no? Tiene ahí, ¿no? Sí, ¿Tenés esto? sí. Ahí. Ah, el sec. Por la palabra no sé, al lado de Coppel. ¿O también es esto? Es una de las que yo compré. Ah, ok. Mm, sí, Cuando no estemos presencial, entonces vamos a estar en línea. sí, ahorita aquí tengo personas en línea. Pero son de los que... No, pues son 17, yo creo que sí son gente que no les toca. Entonces vamos a tener Podemos procurar, dependiendo de qué tan, de repente se nos va aquí el internet. Si no hay internet, lo que voy a hacer es que voy a grabar la sesión y la voy a subir a la plataforma.
Una semana no se hacer de porque también no es tienen que pagar para hoy Sandra. Y la que está enfrente. Excelente. Y la verdad. No, ahí. Fátima. Bueno, les mandé por medio del grupo de WhatsApp una liga a una carpeta que tiene diccionarios de filosofía. Para que ahí busquen. Hay uno, el de Ferrater Mora, que está bastante pesadito, son casi 100 megas, pero está muy completo, son cerca de 10,000 páginas. Bueno, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues yo creo que le dejaremos aquí. La idea, pues, es esta, ¿no? Sí, adelante. Ah, no, es que a ti te vi, pensé que estabas... No, es que sí lo he escrito, pero... Ah. Bueno, anécdota familiar, cuenta mi papá que cuando él estudió, imagínense, yo estoy viejo, ¿cómo estará mi papá? ¿Eh? 50. ¿Eh? Ah, o pues es que no se ve, ¿qué quieren con el cubrebocas? Sí, no, tengo 50 años. No, 50, 50. Ah, bueno, les platicaba que cuando él estudió Derecho, que había dos maestros ya viejitos, imagínense, pues serían prehistóricos los maestros, ¿no? Que llegaban a un salón y decían, pase usted. No, señor, no, licenciado, usted, no, ¿cómo va a ser posible? Se estaban media clase a ver quién pasaba primero. Bueno, entonces, pues, lo que les iba a decir, de ahí, pues es la idea de buscar las definiciones de todas estas áreas y se encuentra en alguna otra área de filosofía. Por ejemplo, buscar filosofía y a ver qué áreas señala el diccionario, ¿no? Que conforman la filosofía. ¿Y eso es como actividad? ¿O? Sí, eso es como actividad. Recuerden que nosotros las actividades no las vamos a entregar
obligatoriamente en la semana, sino que obligatoriamente la semana se cierra el sábado a las 11:30. Tienen hasta el sábado a las 11:30 para entregar la actividad que está marcada en la plataforma. Y esa es la que pues se va a calificar y se va a, pues la que les va a permitir subir de nivel. Ahorita ya, se supone que ya deben de haber pasado al nivel 2, ya pasaron el nivel 1, que fue lo que estuvimos trabajando en las sesiones pasadas. Profe, y la actividad siguiente es en equipo, ¿no? Sí, en equipo, todas las actividades son en equipo. Bueno, le dejamos pues por hoy aquí, voy a detener la grabación en la tarde, espero ya esté listo esta cosa para que lo puedan, si quieren volverlo a ver en la plataforma.